a los potenciales termodinámicos. Necesitamos relaciones entre las funciones termodinámicas para definir diferentes potenciales termodinámicos, dependiendo que se mantiene constante en el sistema. Partimos de la primera ley. La primera ley es: la energía interna va a ser igual a dQ menos el trabajo realizado. dQ sale de la segunda ley, que es ser igual a T de S. Entonces, partimos de esta ecuación. El cambio de la energía interna es igual a esto. Vamos a definir entonces los potenciales termodinámicos. Primero va a ser el de energía interna. La energía interna va a ser igual a E, que depende de la entropía y del volumen, es decir, cambios en la entropía y cambios en el volumen. La energía interna delta E va a ser igual a T de S menos P de B. Vamos a definir ahora la entalpía. La entalpía también es una energía, es igual a la energía interna menos PB. Aquí las variables va a ser la entropía y la presión. Delta H va a ser igual a T de S más B de P. Esto se usa para procesos a temperatura y volumen constante. Se usa en reacciones químicas. Se usa, por ejemplo, la entalpía. Se habla de la entalpía de la gasolina y nos da el contenido, la energía utilizable en la gasolina. Energía libre de Helmholtz es igual, F igual a la energía interna menos TS. Entonces lo que está variando en este caso es temperatura y volumen. Entonces la ecuación delta F va a ser igual a menos S delta T menos P de B. Entonces esto se da en procesos isentrópicos a presión constante. Para eso se usa la energía libre de Helmholtz. Son normalmente para procesos espontáneos. Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs se usa en bioquímica, cuando tenemos procesos a temperatura, presión y volumen constante. Es demasiado útil porque es muy fácil de medir la energía libre de Gibbs en procesos bioquímicos. Entonces se define G igual a entalpía menos TS. Entonces vean cómo se relacionan los diferentes potenciales termodinámicos para redefinir nuevos potenciales termodinámicos, como el caso de la energía libre de Gibbs, que tiene que ver con la energía, la entalpía, la entropía. Ahora, existen las relaciones de Maxwell. Hay relaciones de Maxwell para cada función de estado. La energía interna, energía libre de Gibbs, la entalpía y la de Helmholtz. Entonces, aquí ya vimos que la delta E para el caso de la energía interna es T de S menos P de B. Si los procesos son a entropía constante, la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen es igual a menos la derivada de la presión con respecto al cambio de la entropía a volumen constante. Y así vemos en las relaciones de Maxwell cómo hay estas situaciones que sean procesos termodinámicos, ya sea a entropía constante, a volumen constante. Aquí en la de Helmholtz vemos que la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión a entropía constante es igual a la derivada parcial de B con respecto a la entropía a presión constante. En la de Gibbs tenemos que el cambio de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante es igual al cambio en volumen con respecto a la temperatura a presión constante. En la de Helmholtz vemos como el cambio de la entropía a volumen, variando el volumen a temperatura constante es igual al cambio de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Todas estas relaciones de Maxwell son para dependiendo en los procesos termodinámicos qué variables se mantienen constantes y qué variables son independientes. Normalmente hay dos variables independientes y es útil para todos los procesos, máquinas, sistemas bioquímicos, ecuaciones en reacciones químicas,
Para eso se usan los potenciales termodinámicos, son muy útiles.